Lista del día de hoy para hablar de un estreno que no es de esta semana, ya está segunda semana en cartel. Eh, Súper interesante, por eso nos dimos la oportunidad de hablar de él. La película se llama El Villano y vamos a conversar con uno de sus codirectores, con Gabriel Reches. Ya lo veo conectado, Gabriel. Javier, Lucy, acá desde Cinefilia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Javier? Bueno, primero feliz cumpleaños, decimos, ¿no? Estamos de festejos, así que feliz cumpleaños. Y después entrar un poco en este mundo del villano. Vos sos codirector junto con Luis Siembrowski. De alguna manera el villano es un documental con ficcionalización, con recreaciones y demás, que da cuenta un poco tanto de Luis como de su familia y es un retrato, podríamos decir, de su padre. ¿Cómo llegaste a estar al lado de Luis para codirigir El Villano? Con Luis habíamos trabajado juntos aproximadamente en 2008 en una serie de micro documentales de docuficción que se llamó El Libro Perdido, y tuvimos ahí un muy buen entendimiento, una muy buena relación de laburo, y un día se apareció diciéndome: tengo un material de un encuentro con mi viejo, tengo esta historia en relación a mi viejo y a cómo impactó lo que hizo y lo que no hizo en nuestra familia y en mi vida personal, y quiero hacer una película. Y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos. Primero escribimos juntos el guión, escribimos un guión para una obra corta de microteatro donde tratábamos la misma temática, y cuando salió como ya la iniciativa de presentar el guión al Inca, también ahí tomamos la decisión. Luis me propuso y yo claro que acepté de dirigir juntos la película. Eh, un poco porque Luis iba a estar dentro de cámara y era fundamental una mirada afuera, y Ujú. otro poco porque este tipo de proyectos en donde la distancia entre el show autoral y quien sería el protagonista del documental o la ficción es tan corta, tan difusa. Bueno, siempre es bueno eh, conformar un equipo con alguien que no esté tan implicado y que tenga un poco más de distancia, que sería mi caso, ¿no? Totalmente. Y lo que sucede es que muchas veces se filma, se cuenta cosas que son como muy personales y en general no hacen el guión, están en la dirección, están delante, detrás de cámara y qué sé yo, y es como que uno cuando los ve y el resultado dice, qué lástima que no hubo alguien desde afuera para contener determinadas cosas. Y eso es, me parece que acá sí, Luis tuvo como el tino de decir, no puedo estar de los dos lados, no puedo, o puedo, pero las cosas van a resultar mejor si alguien puede mirar desde afuera, porque es como muy personal, es demasiado crudo lo que se cuenta como para también saber contenerse, ¿no? Sí, digamos que acá hubo como un desafío. Lo primero quería un concilio, un acuerdo entre Luis y yo, que es que no hay manera de vivir sin representar, y que lo que estábamos haciendo era una representación, Ujú. y que por registro fidedigno nunca puede comprenderse o entenderse algo que no incluya como intervención, tanto desde el punto de vista narrativo como desde el punto de vista dramático. Y lo otro es que Luis tenía una historia personal que nos obligaba, digamos, por partida doble. Por un lado, a entender la película, o por lo menos yo la entendía así, seguro, como un acontecimiento vital que superaba la idea de producto, Mm. pero por otro lado, una necesidad de buscar maneras de universalizar la experiencia personal de Luis, de manera tal de que el drama particular que dominó buena parte de la vida de Luis Siembrowski, actor y persona, irradiara y permitiera construir puentes, vasos comunicantes de identificación con los espectadores. Pero eso lo hablas desde el lugar de un espectador argentino o en esto de pensar las relaciones paterno-filiales, ahí está la universalización también. No, bueno, es cierto que hay algo que tiene que ver con la inmigración de las corrientes migratorias de la primera y segunda mitad, sobre todo la primera mitad del siglo XX,
que a muchas familias de argentinos seguramente, digamos, siempre hay historias de alguna oveja negra, para decirlo así Sí. en términos peyorativos, que marcó a fuego alguna desgracia familiar. Pero también, en tanto, yo no diría, muy difícil hablar de la humanidad, pero diría que Occidente entero tiene maldiciones culturales en relación a la idea de la paternidad y la orfandad. No nos olvidemos de que tenemos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, un Antiguo Testamento con un padre que expulsó a sus hijos del universo porque sus hijos del paraíso porque sus hijos se lo merecían, Sí. y después otro padre que se sacrificó por sus hijos abandonándolos a causa de lo que hicieron. Y eso de alguna manera hace que nosotros muchas veces terminemos naturalizando el lugar del victimario y preguntándonos como víctimas qué hicimos de malo nosotros para sufrir algún tipo de abuso o algún tipo de abandono respecto de padres o personas en situación de poder. Entonces, curiosamente, ya de una manera más vernácula, doméstica, te diría, buena parte del equipo y muchos de los espectadores con los que hablamos se sienten identificados porque hay algo en la historia de sus familias que conecta con la propia historia de Luis. Sí. No por el hecho de ser argentino. No, está bien. Sí, no, pero lo de la idea del argentino era porque uno sabe el recorrido de Luis, sabe quién es, sabe, digo, desde ese plus, si desde ahí decías lo de la generalidad o lo decías por esto que me estás diciendo ahora, ¿no? Quería aclararme simplemente eso. Claro. Yo Eh, creo que sí, creo que el hecho de que Luis sea, más allá de un actor reconocido, un tipo tan querido ujú, eh, por, bueno, por lo que él es como persona también, hace que haya un primer piso como de buena predisposición para conocer la historia de Luis por buenos motivos y para solidarizarse con él. Eso sí, hay que reconocerlo, que el ambiente del público argentino es un ambiente que fue especialmente amigable y amoroso con la película hasta el momento. Sí, totalmente. Bueno, uno ve también en las participaciones especiales para algunas recreaciones históricas de nombres que si uno tuviera que pensar en una película, seguramente pagarles el caché que tiene que pagarles y todo sería como demasiado complicado para un documental pequeño. Entonces ahí lo tenés desde el Pumba Goiti a Pablo Echarri. Digo, te estoy recordando así, ayúdame vos con los otros, que hay un montón de nombres que uno ve por ahí haciendo papelitos Sí, pequeños. Daddy Brieva. Daddy Daddy Brieva. Brieva, Flor Diesel, Sergio Boris, que son como, sí, aportes fundamentales que sin duda fueron como La de Fletchner, una perspectiva de amistad. Y también, digo, y te dejo por afuera, a Gabo Correa y a Ale sí, Fletchner, que son además amigos amigos, personales de Luis. Gabo Correa, amigo de la juventud, y Ale Fletchner, amiga de la infancia. Son sí. amigos de chiquitos y eh, Ale es parte de esta historia, como observadora privilegiada de esta historia a lo largo de los años en la vida de Luis. Me pareció súper interesante esto que decís de que ustedes acordaron en que todo es una representación. Y desde ese lugar uno hay una puesta en escena. Yo también creo que obviamente los documentales, esa idea que teníamos de que un documental registre exactamente la realidad, también es a revisar, se ha revisado, no estoy trayendo ninguna novedad, hay un encuadre, hay una cámara, hay una puesta en escena, cosas que quedan afuera y obviamente todo lo que está delante de cámaras, por más que sea un documental, es una representación. Pero quizás los actores lo tengan un poco más asumido o por lo menos pensado. ¿Cómo fue filmar a las hermanas de Luis? ¿Entendieron esta idea de la representación? ¿Qué pasaba cuando esas escenas llegaban a un punto en el que uno decía, la tengo que cortar, esto no lo puedo poner, o filmo, pero después sé que esto va a quedar afuera del montaje final? Mirá, quería, revisando hacia atrás, como muchas capas de microdecisiones que hubo que tomar de manera permanente en relación a la idea de representación, la idea de registro, basándonos, yo te diría, como premisa en una frase de Jean Cocteau, un escritor francés, que dice, refiriéndose al arte en general, soy un mentiroso que siempre dice la La verdad. verdad. Y eso para nosotros era como el desafío fundamental. Más allá de que en algún lugar hubiera una premisa inicial de trabajo, supongamos, sabiendo que Luis en determinado momento a su hermana le tenía que hacer algún tipo de planteo y eso formaba parte, no te diría de un guión, sino de una guía,
¿Cuál era el sentido de eso? El sentido de eso era habilitar determinadas conversaciones que ya habían existido. Y Ujú. después está, bueno, el hecho de que la realidad irrumpe de manera maravillosa y te da un bofetazo en la cara y aparecen situaciones inesperadas. Y es ahí donde, cuando vos generaste ese dispositivo como de disparadores iniciales que ya están prefijados y que hacen a la representación de parte de Luis, que es quien guía, eh, Luis empieza a escuchar cosas de sus hermanas por primera vez mientras están filmando. Ajá. Entonces ahí con los momentos en los que la película, por eso hablaba de acontecimiento y tal, la película ya es también algo que en ese momento está modificando las vidas de Luis y de quienes están ahí en escena. Por supuesto, después en el momento de la postproducción hubo un trabajo en donde siempre se mantuvo en vilo la tensión entre lo que era efectivo y el buen trato hacia cada una de las personas queridas que están involucradas en ese documental. Le hace Luis, sus hermanas y sus 3 hijos. Ujú. Sí, hay algo, no creo que estar spoileando, pero bueno, vos algo dijiste también que cuando te encontraste con Luis te dijo, tengo este material con un encuentro con mi viejo y quiero hacer una película. Digo, la decisión de dónde se acomodan cada una de las cosas hacen que uno pueda pensar que eso fue previo, que para mí fue previo, y fue el motor que impulsó a construir toda la otra ficción, entre comillas. Los que nos están mirando, además de seguir por la radio, ven que estoy haciendo con los deditos, la ficción, todo es un relato, yo acuerdo con todas esas cosas, digo, hay ahí decisiones que se tomaron en el montaje de dónde coloco determinadas cosas que ya las tenía de antes, pero voy creando cómo voy dando la información, un suspenso, una construcción determinada, ¿no? Sí, totalmente. La película en ese sentido es como si tuviera una cronología encontrada. Una es la cronología de la vida real de Luis, o sea, del argumento, y otra cosa es el ordenamiento del relato, que por momentos va en un sentido inclusive inverso, Ujú. ¿no? En términos cronológicos. Y eso es, mira, hay una poeta que se llama Dennis Levertov, una poeta yankee que en algún momento por lo menos se le adjudica una frase que es, bueno, llegaste a un final, tenés un muy buen final en un poema, bueno, ese final te lo tenés que ganar. Ajá. Y nosotros sabíamos que teníamos un muy buen material, pero que había, digamos, estábamos en condiciones, yo por haber hablado tanto con Luis y Luis por haber vivido tanto con Luis y el fantasma de su padre y de su orfandad en relación al padre, eh, había algo que significaba ese encuentro, pero que para los espectadores no. Entonces, ese fue el desafío, como construir un camino que nos llevara a ese material, dejando a los espectadores como adentro de la historia emotivamente. ¿Qué pasó con el público y qué pasó con los participantes del documental? ¿Se pudieron ver, me imagino? La película se estrenó en algunas salas la semana anterior, ahora empieza su camino en otras salas. Digo, ya hay gente que la ha visto. ¿Cómo se encuentra el público común y corriente y qué pasa con la gente que quedó representada en las películas? Bueno, empiezo por el final. La gente que quedó representada en la película tuvo un acto para mí de enorme generosidad y exposición, porque Luis está en carne viva, pero era su decisión Exacto. y él es actor. Ujú. Y las hermanas no eran la Exacto. decisión de ellas y no son actrices. Y escénicamente y dramáticamente yo te diría la rompen si vos Sí. hiciera un casting de 250.000 hermanas pensando en términos como actorales Sí. o dramáticos, emocionales, elegiría a ellas. Me Sí. parece increíble la participación. Luis fue muy cuidadoso, mostró el material previamente, habló con las Ajá. hermanas, lo revisamos, discutimos sobre qué dar, qué dejar, cómo dejarlo, de qué manera, dónde cortar. Eh, y la participación de las hermanas, hablo de las hermanas en particular, también de los hijos, pero de las hermanas en particular, fue un gran acto de amor hacia Luis, Ujú. porque ellas tienen la historia ubicada en otro lugar, coincidente pero distinto. Pensá que todo esto es producto de un hecho traumático que sucedió, spoileo un poquitito, cuando Luis tenía 1 año y medio. Claro. Eh, entonces, la vida de Luis en relación a ese hecho traumático se construyó
a base de relatos, en muchos casos de relatos de sus hermanas, nunca de vivencias propias. Sí. Entonces yo creo que las hermanas se prestaron muy generosamente y al haber visto la película, bueno, una de las hermanas, Claudia, no vive en Argentina, vio el material. La otra sí, fue al estreno del Cine Gamón. Bueno, fue muy emotivo, muy emotivo. En relación al público, en general hay una recepción muy emotiva. En algunos casos genera mucha solidaridad hacia la figura de Luis, en otras genera reflexiones respecto de la idea del padre, de la paternidad, digamos, desde hace unos años analizando qué es el patriarcado. Bueno, acá tenemos como algo que nos permite también reflexionar un poquito sobre esas cosas. Y esto, te diría, en general tuvo esto, una respuesta muy positiva y muy poco indiferente a los temas que plantea la película. Y hay algo Perdóname, sí. creo que hay una cosa que no sé si es por buenos o malos motivos, que tiene que ver también con la soltura de las hermanas y con cierta buena predisposición de parte de los espectadores a verla, que es el corrimiento de los bordes entre lo público y lo privado que generó la irrupción de las redes sociales en los últimos años, ¿no? Como esta tendencia a, en tiempo real, poder comunicar vivencias, emociones a amigos que en realidad no son amigos, me parece que permite incorporar la propuesta formal y artística del villano de una manera muchísimo más amigable de que lo que hubiera sido por ahí hace 10 años. Sí, y hay algo que vos dijiste también un poco al pasar, pero que me parece que es súper interesante para pensar más allá de la vida de Luis, de lo que se está contando, de reflexionar con respecto a las relaciones paterno-filiales y demás, que tiene que ver con los relatos y la memoria. Porque eso sucede muchas veces, vos decís, Luis tenía 1 año y medio y todo le sea a partir de relatos. Esos relatos también de alguna manera uno los ve contrastándose porque alguien vio las cosas de una manera, otro las vio de otra manera distinta, esos dos relatos se conjugan, no sé si se complementan, porque también tenemos esta cuestión de que todo es según la subjetividad de quien lo ve. A veces los hechos son hechos, no hay interpretación frente a los hechos, o sí las puede haber, pero no conducen a nada más que a una construcción subjetiva de la realidad. Y eso se ve los relatos contrastantes de las hermanas, de cómo lo vivenciaron cada una o cómo lo transmitieron y cómo dicen, pero yo estuve ahí, ¿no? Esta cuestión del testigo presencial o del testigo por interpósita persona que te contaron un hecho. Sí, digamos que la memoria en general está compuesta de fragmentos siempre, ¿no? Son de escenas fragmentadas y nosotros como individuos hacemos como un editing de qué ponemos en primer plano, en segundo plano, qué recordamos de manera insistente, qué borramos de nuestra memoria. Pensá cuando son hechos que nosotros vivimos pero que no tenemos capacidad de recordar y a lo que recurrimos es a una fuente de información integrada por muchas subjetividades que se vieron afectadas por ese mismo hecho y por el editing que hizo cada una de esas subjetividades respecto de qué fue lo importante, qué fue lo accesorio, qué sucedió realmente, qué es mejor no recordar con tanta vehemencia. Es la verdad ahí aparece como un espejo astillado o un rompecabezas que le faltan muchas piezas y nosotros con algunas tratamos de construir una totalidad, pero también de manera fragmentada. Viste que la película no es del todo conclusiva, no, para ni nada. en relación a lo que pasó, ni en relación al orden de los hechos. Y bueno, tiene un poco que ver con este ejercicio que en realidad no termina, no termina. Yo ahí quiero alertar, digamos, para quienes hablan por ahí de que es una película que se para mucho en la idea de la reconciliación y en realidad hay una elaboración, pero una elaboración a partir de una realidad que está rota y en todo caso con las heridas que nos sanan lo que uno puede hacer es aprender a caminar junto con esas heridas y no a pretender que ya no existen más. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo anoteaba cuando miraba la película esta idea de rompecabezas para armar o para amar o para algo, para armarse o amarse de alguna manera, ¿no? Y esa idea de rompecabezas, caleidoscopio, es claramente el resultado que uno le queda después de ver El Villano. Gabriel, ¿dónde se puede ver El Villano en este momento? Así ustedes, que son los que hacen, invitan a nuestros oyentes a que vayan a ver cine al cine. Tuvimos la suerte de poder conseguir, digamos, acceder a esta segunda semana en el Cine Gaumont con
lo cual hasta el miércoles seguro se va a poner ver en Cine Gamont. Son 3 horarios, que sé que el último es a las 22:15 y después, bueno, contemos para atrás, ¿no? Y en el Malva los sábados de diciembre seguro a las 10 de la noche. Exactamente. Y los otros horarios del Gomón, yo te los digo, Hoy, por ejemplo, 14:15 y 18:20 para que tengan ahí, además del de las 22:15. 18:20, 22:15. Exactamente. Perfecto. Y después, hoy, el sábado 16, el sábado 23 y el sábado 30 seguro, esos 3 sábados en el Malva a las 22. Ahí está, perfecto. Vayan a acompañar al villano a ver cine en el cine, a encontrarse a Luis Embroski, a ver alguna de sus actuaciones, porque también aparece un compiladito pequeño de todo lo que hizo y también parte de su vida, cómo se recuerda, cómo se arma, cómo se construye una vida. De alguna manera es esto el villano. Gabriel, muchas gracias por este tiempo acá con Cinefilia. Muchísimas gracias por el rato de conversación. Nos vamos a una separatina de algo acá, un separador, y vuelvo yo.